Washington está afrontando su nivel de inflación más alto en la historia, y esto está produciendo fuertes críticas a la administración de Joe Biden, quien, a pesar de intentar paliar de alguna forma los estragos económicos, no consigue la forma de enrumbar a su nación hacia un desenlace positivo en la crisis. Pero, ¿cuáles son las causas de esta inflación? Algunos expertos señalan que el problema radica en la pandemia. Sin embargo, a medida que la situación se pinta con atisbos de normalidad, la inflación no se desinfla. Es por ello que todo apunta a ciertos enclaves poderosos, como las cadenas de distribución global y la inactividad laboral, impulsando esto a que los costos en todos los sectores se disparen. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. La potencia del norte está enfrentando serios problemas económicos motivados a los altos niveles de inflación que han alcanzado un 6.2%, el nivel más alto en 30 años, que ha hecho temblar los cimientos de la supuesta economía más fuerte del planeta, generando descontento en la gestión del presidente Biden, quien se encuentra de manos atadas, pues sus propuestas y acciones no están resolviendo el problema. Tras meses de referirse a la inflación como un problema transitorio, por primera vez el presidente de la Reserva Federal incluso señaló que quizás es momento adecuado de dejar de llamarle así. Y es que no podría ser transitorio un evento que ha sido aupado por el mismo gobierno del norte, al imprimir dinero inorgánico que circula sin tener respaldo. Aunado al aumento de los salarios para hacer atractiva la propuesta laboral al pueblo que se mantiene en casa, y en el supuesto de que la pandemia cese en poco tiempo, los aumentos salariales nunca pueden reversarse, lo que conlleva a la no disminución de la inflación generada. El ver cómo, por ejemplo, Estados Unidos debería recuperar ya esa tasa de desempleo del 3,5%, la que veíamos antes del azote de la pandemia, tan pronto como el próximo año. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, también conocida como Fed, ha indicado que la variante del virus que ataca a la humanidad en la actualidad causaría incertidumbre en torno a la inflación, pues ella podría conllevar a que las personas decidan no reintegrarse a las plazas laborales, generando así un ciclo vicioso de ofertas de salarios y un mayor embotellamiento en las cadenas globales de distribución, lo que ha conllevado que la demanda de productos sea mayor a la oferta existente. La Casa Blanca insiste que la inflación caerá luego de que los cuellos de botella en las cadenas de distribución se alivien y empiecen a circular los productos libremente. Sin embargo, esta situación podría extenderse, según el secretario de Transporte Pete Buttigieg, hasta que la pandemia cese. El cuello de la cadena de suministros es otro de los factores que ciertamente sepultan la economía de Washington, pues el problema radica en que toda la línea se ha visto perjudicada por la falta de mano de obra presta a trabajar por temor a un contagio. Recordemos que para mediados de diciembre la cifra de personas fallecidas en suelo estadounidense por el virus ascendían a 803.652. De modo que la inflación que carcome el sueño americano, a pesar de los esfuerzos de parte de la administración de Biden, no es posible que retorne a los niveles bajos con los que antes contaba, determinando así el destino de Washington ante el mundo. El cuello de botella en la cadena de suministros es causado precisamente por la falta de mano de obra que ocupe plazas laborales como medios de transporte, lo que desemboca en la interrupción de abastecimiento de materias primas y bienes necesarios para la producción, pues al final
Los ciudadanos temen contagiarse por un salario que no les permitiría cubrir los costos asociados a un tratamiento por infección del virus que golpea a la humanidad. Y es que aproximadamente 28,9 millones de personas que residen en la potencia del norte no cuentan con una póliza de seguros que, para el 2020, según reveló Kaiser Family Foundation, es de $7,470 por una cobertura individual y de $21,324 por una cobertura familiar. Para poner un poco en contexto, un parto sin complicaciones podría alcanzar la suma de $20,000, un monto que difícilmente un ciudadano de a pie tenga en su bolsillo. Sin embargo, ¿qué otros factores están influyendo en este cuello de botella? Pues bien, según Ricardo Hausmann, fundador y director de Growth Lab de la Universidad de Harvard, hay dos motivos principales. El primero de ellos, según señaló Hausmann, es que ahora el gobierno le dice a las empresas que produzcan al máximo y tras disminuir considerablemente sus actividades, no están preparadas para un aumento tan fuerte en la demanda. El otro tema es la guerra comercial con China, ya que tras aumentar los aranceles para los productos importados desde la potencia asiática, las empresas han buscado otras fuentes de suministro, pero esas cadenas de valor han encontrado problemas y dificultades, afirmó el director de Growth Lab de la Universidad de Harvard. Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis SV, explicó que las malas políticas de la administración de Biden han intensificado la problemática, pues una enorme cantidad de liquidez con la economía cerrada y un aumento en el gasto público, según explicó, ha traído más crisis al hervidero económico en Washington. También el tiempo que los cargueros pasan en los puertos esperando por la desembarco de las materias o bienes ha generado un retraso y aumento en los costos en todo nivel, pues al no tener mano de obra e incentivar la ocupación de los puestos de trabajo con una subida en el salario, todo lo demás por consiguiente tiende a aumentar. La Cámara Naviera Internacional señaló en septiembre de 2020 que los trabajadores del transporte mantienen el mundo en funcionamiento y son vitales para la libre circulación de los productos, incluidas las vacunas y los equipos de protección personal, pero los gobiernos han fallado continuamente. Es por ello que la cadena de suministros está teniendo graves dificultades en la potencia del norte para hacer circular materias y bienes que impulsan la producción, pues desestimaron la necesidad de blindar a los trabajadores, y esto ha conllevado al quiebre de los procesos básicos que la administración de Washington daba por sentado. Para David Wilcox, investigador del Centro de Estudio Peterson Institute of International Economics de Washington, la solución a la problemática del miedo a trabajar radica en la vacunación efectiva, asegurando que si dejamos atrás los miedos que provoca el virus, se resolverán muchos de los otros problemas económicos. Sin embargo, la vacunación no resuelve el problema, pues el miedo al contagio sigue latente en la población porque una vacuna no va a evitar la infección. Puede aminorar las consecuencias y la intensidad de la misma, pero jamás logrará evitar que un contagio se convierta en una tragedia familiar. De modo que apostar por una resolución tan sencilla es caminar sobre un terreno minado, algo que ya viene haciendo la potencia del norte y que solo le ha traído destrucción a su economía, marcando así un camino de no retorno que le costará miles de millones de dólares y la inclemente carrera de la inflación escaleras arriba. Para el mes de agosto, el índice de desempleo en la potencia del norte alcanzó el 3% del total de la población, conocido como la gran renuncia, y los empleos que se están viendo más afectados son aquellos con remuneraciones bajas y cuyo riesgo de contagio es elevado. Las cadenas de comida rápida se han ideado cualquier tipo de estrategias para incentivar la ocupación de sus plazas laborales, desde ofrecer celulares, bonos de $500 o incluso, en el caso de grandes cadenas de descuentos, ofrecer becas universitarias. El economista Michael Pierce, de la firma de análisis Capital Economics,
advirtió que el lento crecimiento de la fuerza laboral podría convertirse en un lastre duradero para la actividad económica y, desde luego, contribuir directamente al aumento de la inflación, un punto de no retorno. Wilcox detalló: muchos trabajadores no están dispuestos a regresar a la fuerza laboral, particularmente si el lugar de trabajo requiere contacto cercano con clientes o colegas, algo que invariablemente no cambiará por lo pronto y que desde luego genera una crisis que al finalizar la pandemia será imposible recoger ese lastre. De modo que si la pandemia ha influido no solo en la potencia del norte sino en todo el mundo, pero las acciones para afrontar la crisis que del virus ha devenido han estado erradas por parte de la administración de Washington, que han tenido que lidiar con esta crisis mundial, asegurándose en el camino de dejar marcas en la economía que difícilmente podrán revertir. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es: hasta volvernos